Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Eran las 5:30 de la tarde y mi esposa desde hace 19 años, Elaine, no había llegado del trabajo ni había llamado. Casi siempre estaba en casa antes de las 5, ya que su horario como asistente ejecutiva de Yanis Farrell, de Farrell International, era de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Elaine había ocupado su puesto actual con Michael Farrell antes de su muerte, 2 años antes. Y cuando su hija Yanis asumió el mando, la mantuvo como su asistente personal. Nuestro hijo, Tommy, ya estaba en casa desde la escuela y estaba arriba en su habitación, haciendo sus tareas para poder disfrutar de un rato frente al televisor después de la cena. A las 5:45, me estaba preocupando y llamé al celular de Elaine, que fue directamente a correo de voz. Apenas dejé un mensaje pidiéndole que me llamara cuando ella entró por la puerta, con varias bolsas del restaurante italiano de Antonio. Camino a la cocina, me dio un beso en la mejilla y dijo: «Perdón, cariño, tuve que quedarme un poco más tarde y no saqué nada del congelador para la cena, así que pasé por Antonios». ¿Está bien? Claro, dije, pero me estaba preocupando. ¿Por qué no llamaste? Olvidé cargar mi teléfono anoche y cuando subí al coche para llamarte, me di cuenta de que estaba muerto. Una de las pocas cosas que me molestaban de Elaine era que su teléfono casi siempre estaba apagado, sin batería o en silencio, por lo que casi nunca podía comunicarme con ella cuando estaba fuera. Cuando me quejaba, siempre me decía: «Tienes razón, cariño, haré un esfuerzo por mejorar». Recordaba por unos días, pero luego volvía a lo mismo. Frustrante, pero algo con lo que aprendí a vivir. Elaine estaba de muy buen humor durante la cena, pero la conversación fue dominada por nuestro hijo de 7º grado, que estaba emocionado por las próximas pruebas de béisbol y lo injusta que era su profesora de matemáticas, la señora Fielding, con la cantidad de tarea que asignaba. Siempre dejábamos que Tommy monopolizara la televisión hasta su hora de dormir, a las 9 de la noche, pero habíamos decidido desde temprano que no tendría un televisor en su habitación, algo de lo que se quejaba frecuentemente. Tampoco había televisión en nuestra habitación, ya que podría distraernos de nuestra razón principal para estar allí, dormir o tener relaciones. Lo último lo logramos al menos 4 veces por semana, así que éramos una anomalía entre nuestros amigos y vecinos, siendo una familia con solo una televisión. Algunos estaban tan adictos a la televisión que incluso tenían una en la cocina. Dado que un poco de información biográfica sobre nosotros, Joe y Elaine Sullivan, podría agregar contexto a la historia, comenzaré por mí. Me retiré el año pasado a los 50 años como sargento de patrulla en el Departamento de Policía del Condado, gracias al sistema de jubilación estatal, que permite a los veteranos militares recuperar su tiempo de servicio y sumarlo al tiempo de jubilación policial. Pude aplicar mis 4 años como ranger del ejército al requisito de 25 años de jubilación. Básicamente, eso significaba que yo, y otros veteranos militares, teníamos la opción de pagar al sistema de jubilación la misma cantidad de dinero que el condado tendría que contribuir, y aplicar ese tiempo a los años de jubilación. Los rigores del trabajo policial y la fisicalidad de mi trabajo a tiempo parcial dejaron mi cuerpo de 1,8 metros con muy poca grasa corporal. Desde que me retiré, he convertido mi trabajo a tiempo parcial de manitas en un negocio de contratación a tiempo completo. Con las conexiones que he hecho a lo largo de los años haciendo pequeños trabajos de mejoras en el hogar, no necesito publicidad. Mi reputación por un trabajo excelente me precede y las recomendaciones aseguran un flujo constante de trabajo. Mi esposa Elaine, que cumplirá 45 años el próximo mes, tenía 25 años cuando nos casamos y yo tenía 31, acababa de comenzar mi carrera policial. Los detalles de nuestro noviazgo no son relevantes. Basta con decir que nos conocimos en una fiesta de amigos en común y quedé inmediatamente prendado. Ella tenía, y todavía tiene, el cabello castaño ondulado hasta los hombros, ojos azules, una sonrisa cautivadora y con 1,73 metros. Sigue siendo la misma talla 8 que cuando nos conocimos. Aparte de su hermoso rostro y figura atractiva, creo que fue su personalidad efervescente lo que realmente me atrapó. Mi esposa puede ser un poco ingenua cuando se trata del modus operandi de las personas, pero eso puede ser solo la naturaleza cínica que la mayoría de los policías desarrollan con el tiempo. Como asistente ejecutiva en una empresa internacional de tamaño mediano, gana un buen salario y, combinado con mi mayor ingreso como contratista privado, estamos cómodamente acomodados financieramente. Como mejores amigos, también nos respetamos mutuamente y nuestro matrimonio y relación siempre han sido una asociación equitativa. Compartimos responsabilidades parentales, la cocina y las tareas del hogar. Por supuesto, ciertas tareas están relacionadas con el género. Ella no hace mantenimiento del jardín y yo no me acerco a su lavandería. Aprendí esa lección de la manera difícil cuando, tratando de ser un esposo servicial, arruiné varias de sus buenas blusas por no tener un firme entendimiento de la clasificación de colores. Nuestro hijo Tommy se había ido a la sala para ver su dosis diaria de televisión y yo estaba ayudando a Elaine a limpiar la mesa y cargar el lavavajillas.
Normalmente, después de limpiar la cocina, tomábamos café antes de ir al estudio a hablar o leer. Esta noche no fue diferente, y mientras mi esposa ponía una taza de café frente a mí, dijo casualmente: Connie obtuvo un ascenso para dirigir nuestra oficina de Londres y, si te parece bien, planeamos salir a cenar y bailar un poco mañana por la noche. Para ser honesto, no presté mucha atención a los amigos de trabajo de Elaine, así que no recordaba a Connie. Pero no queriendo parecer desinteresado, no mencioné ese hecho. La parte de bailar sí llamó mi atención y cuestioné esa parte. Ella respondió alegremente: Nos encanta bailar y rara vez tengo la oportunidad ya que tú odias bailar, y según tú mismo, naciste con 2 pies izquierdos, punto. Así que solo estarán bailando, pregunté en tono de duda. Por supuesto, respondió ella, y solo será por unas pocas horas, estaré en casa a las 11. No estaba muy entusiasmado, pero como nunca salía con las chicas como hacen muchas de las esposas de nuestros amigos, acepté. La noche siguiente, cuando Elaine llegó del trabajo, me preguntó qué había planeado para la cena para Tommy y para mí. Empanadas de pollo, dije con cierta autoridad. A mi hijo y a mí nos encantan las empanadas de pollo, pero Elaine las odiaba y siempre me sermoneaba sobre el contenido de sodio y las calorías. Ella frunció el ceño ante mi respuesta pero sacudió la cabeza en señal de derrota. Connie viene a buscarme a las 7, dijo, así que voy a ducharme y cambiarme mientras ustedes se envenenan. Al día siguiente era sábado, así que Tommy se había ido a casa de su amigo Jason con la advertencia de estar en casa para la cena a las 7:30, cuando las empanadas estarían listas. A las 6:50 sonó el timbre. Esperando ver a la amiga de Elaine, cuando abrí la puerta, me sorprendió ver a un hombre bien vestido de unos 35 años, alto, con cabello rubio y ondulado. El primer pensamiento que me vino a la mente fue que era un vendedor, o peor, un testigo de Jehová, pero recordé que los testigos siempre viajaban en parejas. Descartó ambas suposiciones cuando extendió su mano y dijo: Hola, debes ser Joe. Elaine habla mucho de ti. Aceptando su mano confundido, él dio un paso a mi alrededor y entró. Viendo mi confusión y mostrando una sonrisa brillante, dijo: Oh, quizás no me recuerdes, nos conocimos brevemente en la fiesta de Navidad de la oficina. Soy Conrad Hunter. Debo agradecerte por permitirme acompañar a Elaine esta noche. Supongo que te dijo que me voy la próxima semana para dirigir nuestra oficina en Londres, y tu esposa ha sido un recurso invaluable para mí estos últimos 2 años. Así que quería mostrar mi agradecimiento. Todo esto lo dijo en cuestión de segundos, pero sus ojos parecían evaluarme y sus palabras se pronunciaron con un toque de superioridad y condescendencia. Recuperando finalmente mis sentidos, dije: Bueno, Conrad, debe haber un error. Llámame Connie, dijo alegremente, todos lo hacen. Vaya. Finalmente hice la conexión, así que continué con más firmeza. Bueno, Connie, creo que ha habido un malentendido aquí. Dame un momento mientras hablo con mi esposa. Subí las escaleras rápidamente pero con tanta dignidad como un potencial cornudo podía manejar. Cuando entré en nuestra habitación, Elaine acababa de terminar de arreglarse el vestido y se estaba mirando en un espejo de cuerpo entero. Llevaba un vestido de cóctel negro que, aunque no parecía atrevido, no era para nada conservador. Agarró su bolso de cuero rojo que combinaba con sus tacones rojos de 10 centímetros y, girándose hacia mí con una sonrisa, dijo: Escuché el timbre, supongo que es Connie. ¿Cómo me veo? No respondí, pero la expresión de enojo e incredulidad en mi rostro debió haberla llevado a preguntar: ¿Qué pasa, Joe? Pareces perturbado. Perturbado, grité, mi esposa quiere salir en una cita con un joven galán que quiere hacerme cornudo, así que no. No estoy perturbado. Estoy asombrado, estoy enojado y avergonzado de que haya un hombre esperando abajo, en mi casa, esperando que mi esposa lo acompañe para una velada romántica, y a menos que sea gay, es con la intención de meterse en tus pantalones. Cuando sus manos fueron a sus caderas, supe que la conversación no había terminado y que no iba a ir bien. Podía decir por la falta de una respuesta inmediata que se estaba calmando, preparándose para un asalto verbal. Con tanto enojo en su voz como jamás había presenciado, finalmente habló. Bueno, Joe, yo soy la que está asombrada y enojada. En primer lugar, prácticamente me has acusado de ser una mujerzuela, pensando que permitiría que otro hombre me sedujera. Tu insinuación es más que insultante, es dolorosa. En segundo lugar, he trabajado con Connie durante 2 años y siempre se ha comportado como un perfecto caballero. Nunca, y quiero decir nunca, me ha insinuado o dicho una palabra inapropiada. Luego, agarrando su bolso y moviéndose hacia la puerta, añadió con firmeza: No voy a dejarlo esperando solo mientras te haces el tonto. Estaré en casa alrededor de las 11 y espero que para entonces hayas sacado tu cabeza de tu trasero. Me quedé allí boquiabierto mientras la veía bajar las escaleras. No puedo recordar haber estado tan enojada. Yo y yo tenemos un matrimonio basado en el amor y la confianza mutua, y no podía creer lo que mi esposo de 19 años acababa de insinuar.
Aparentemente, el respeto y la confianza que creía que disfrutábamos eran unilaterales. Connie obviamente podía sentir que estaba molesta cuando le di un beso en la mejilla. Me preguntó si todo estaba bien, forcé una sonrisa y respondí. Absolutamente. ¿Estamos listos? Miré hacia las escaleras mientras Connie ponía su mano en la parte baja de mi espalda y me guiaba a través de la puerta hacia su coche. Estaba parado en la parte superior del descansillo mientras veía a mi esposa alzar la cabeza para besar a su cita. Y mirarme momentáneamente con lo que percibí como una sonrisa burlona. Luego, él puso su brazo alrededor de su cintura y la acompañó por la puerta. El enojo que sentía no era solo hacia Elaine, sino también hacia mí mismo por no haber sido más insistente en que no saliera, y que sí lo hacía. Estaba faltando el respeto a nuestro matrimonio y poniendo nuestra relación en riesgo. Mientras contemplaba la conversación de ayer, cuando me dijo su intención de ir a cenar y bailar con un colega, ahora me preguntaba si intencionalmente no usó las palabras él y su, solo el nombre Connie. Parece improbable que alguien pudiera evitar usar al menos uno de esos pronombres. Lo que tengo que sospechar fue un ardid intencional para engañarme. Seguramente, no esperaba que recordara una introducción de 5 segundos, en una fiesta de oficina llena de gente hace casi un año. En el auto, Connie hacía una pequeña conversación, pero yo estaba tan molesta con Joe que no escuché la mayor parte de lo que decía. Me di cuenta de que mi mente se había ido cuando me preguntó. Bueno, ¿qué opinas? Oh, Connie, dije, lo siento, mi mente divagó por un momento. Está bien, respondió él, te preguntaba qué te parecía cenar en el Chap House, está en el Marriott y hay un buen club de baile allí. Forzando a apartar mi reciente conflicto matrimonial de mi mente, respondí. Eso suena encantador, nunca he estado allí pero he escuchado cosas buenas. Él me miró con curiosidad y extendiéndose para apretar mi mano que descansaba en mi muslo, preguntó. ¿Está todo bien, cariño? Parecías molesta cuando bajaste las escaleras, y el breve encuentro que tuve con tu esposo me dio la impresión de que no estaba de acuerdo con nuestra cita. El uso de las palabras cariño y cita, así como su apretón de manos, no pasaron desapercibidos para mí, pero realmente no levantaron ninguna bandera roja. Después de todo, conozco a este hombre desde hace 2 años y muchos hombres llaman cariño a sus amigas, y la palabra cita, bueno, supongo que en cierto modo lo era, pero no de la manera en que yo lo estaba interpretando. Tienes razón, respondí. Supuse que yo te recordaba de la fiesta, especialmente porque más tarde esa noche preguntó inocentemente con quién había estado bailando. Pensándolo bien, quizás no usé el nombre Connie y tal vez dije Conrad. Simplemente no recuerdo. Supongo que cuando apareciste, él entonces se dio cuenta de que Connie no era la amiga que estaba esperando, y se llevó la impresión equivocada. Escucha, cariño, dijo él con simpatía, si quieres cambiar de opinión sobre esta noche, lo entenderé. Por supuesto, estaré decepcionado porque no solo te ves fantástica sino que también esperaba unas horas en la pista de baile contigo. Absolutamente no, respondí posiblemente con más vehemencia de la que pretendía. Estoy deseando una buena cena y disfrutar de tus habilidades para bailar, que debo decir son prodigiosas. Desafortunadamente, Joe tiene 2 pies izquierdos y solo hace un par de bailes obligatorios conmigo cuando salimos. No quería alejar a Connie, así que dije con una sonrisa pícara y una voz coqueta. Sin embargo, soy una mujer casada y prometí estar en casa antes de la medianoche. Hasta entonces, soy tuya. Recordé que le dije a Joe que estaría en casa a las 11, pero eso fue antes de que me hiciera enojar. Connie me premió con su sonrisa deslumbrante y esta vez, extendiéndose para tocar brevemente mi rodilla, dijo. Genial. Vamos a divertirnos y me aseguraré de llevar a Cenicienta a casa antes de la medianoche. Tommy y yo comimos nuestras empanadas de pollo, pero por primera vez no disfruté la mía. Mi hijo preguntó a qué hora llegaría su mamá a casa, ya que yo le había dicho que salía a cenar con una amiga. No vi razón para avergonzarme explicándole que su padre débil había permitido que su madre saliera en una cita con otro hombre. Así es exactamente como me veía en ese momento, como un débil. Y cuanto más lo pensaba, más enojado me ponía. Normalmente, el horario de Tommy los fines de semana era a las 10 en punto, pero esta noche lo extendí 1 hora más. Sin embargo, a las 11, lo mandé a la cama con un abrazo. Ya era demasiado mayor para darle un beso, sabía que lo avergonzaba. Me instalé en la sala, viendo la televisión en silencio y esperando escuchar un coche en el camino de entrada. Mi enojo solo aumentaba y tenía la intención de tener una conversación seria con Ellen cuando regresara. Estaba seguro de que su relación era profesional, pero una mujer casada no sale a cenar y bailar con otro hombre, al menos no mi mujer. A pesar de lo que había dicho antes, sí confiaba en Ellen, pero no confiaba en ese cretino con el que había salido. Tal vez fuera mi instinto de policía o simplemente el instinto de un esposo celoso con una esposa atractiva. De cualquier manera, su fachada de caballero no podía disimular al lobo que veía tras sus ojos.
Y solo esperaba que mi Caperucita Roja no fuera engañada por la piel de oveja. A las 11:30 resistí la urgencia de llamar al celular de Elaine, pero para las 11:45 ya no pude resistir más. Sabía que su primer comentario de en casa para las 11 se había transformado en alrededor de las 11. Sin embargo, esperaba que contestara y me dijera que estaba de camino. Pero una vez más la llamada fue directamente al buzón de voz y no dejé un mensaje. Sabía que su teléfono debía estar apagado intencionalmente, lo cual solo avivó más mi enojo. Tuvimos una cena maravillosa en el Chap House, precedida por un par de Cosmopolitan para mí y algunas cervezas para Connie. No puedo decir que no me encantaran sus cumplidos sobre lo afortunado que era mi esposo de tener una esposa tan hermosa, encantadora y sexy. Cuando mencioné mi edad en la conversación, él elevó aún más mi ego al decirme que asumía que me había casado con un hombre mayor, y que no parecía tener un día más de 35. A las mujeres les encanta la adulación y yo ciertamente no era una excepción. Había olvidado casi por completo mi pequeña discusión con Joe y estaba deseando subir a la pista de baile con Connie. La banda era excepcional y bailamos casi continuamente durante una hora. Solo nos sentábamos cuando comenzaba una canción lenta y discretamente nos retiraba de la pista. Cuando la banda hizo un descanso, me disculpé para ir al baño de damas y al regresar Connie tenía un Cosmopolitan fresco esperándome y una cerveza para él. Estaba sedienta por tanto bailar y probablemente bebí más rápido de lo normal porque cuando la banda volvió a tocar y volvimos a la pista de baile, me sentí un poco mareada. Un par de canciones más tarde comenzó una canción lenta y no resistí cuando Connie me tomó entre sus brazos. Esa canción fue seguida por otra melodía lenta y de hecho estaba agradecida de aferrarme a él, ya que los efectos de esa última bebida me dejaron inestable y un poco mareada. Al ver mi malestar, Connie sugirió que nos sentáramos unas canciones. Apenas noté que tenía la mano en mi trasero mientras nos guiaba hacia nuestro reservado, o el hecho de que se sentara a mi lado en lugar de frente a mí, como había estado haciendo anteriormente. Para la 1 de la madrugada, había llamado 5 veces al teléfono de Elaine y había dejado 3 mensajes, siendo el último. Elaine, si esto se trata de castigarme, entiendo tu punto, pero espero que me devuelvas la llamada inmediatamente. Si no tengo noticias tuyas en la próxima media hora, me iré a la cama y pondré el cerrojo para que pases la noche con tu amante, sabiendo que has destruido un gran matrimonio y una familia feliz. Estaba más que enojado y mi imaginación empezaba a jugar conmigo. La 1:30 pasó sin novedad, pero no fui a la cama. Me quedé en la sala, dudando si tendría matrimonio por la mañana. Sentí que la mano de Connie abandonaba la mía y lentamente comenzaba a acariciar el interior de mi muslo pero me sentía impotente para moverme aunque sabía que me estaba excitando. Intenté hablar pero incluso mi capacidad para formular palabras se vio afectada y me avergoncé de haberme emborrachado tanto. Me sentía un poco mareada, pero más bien como si estuviera teniendo una experiencia extracorpórea y mi cuerpo pareciera incapaz de obedecer mis órdenes. Su mano estaba sobre mi muslo hasta el punto de que su dedo meñique rozaba mis bragas. Una parte de mi cerebro me pedía que parara, pero otra parte disfrutaba de la estimulación. En algún momento recuerdo vagamente una voz inconexa que me hablaba y luego una mano fuerte que me ayudaba a salir de la cabina. Recuerdo que la voz decía: «Cariño, creo que deberías tumbarte un rato, pareces un poco indispuesta». Un brazo me rodeaba, me mantenía erguida y me llevaba a alguna parte. Recuerdo que estaba en un ascensor, pero no sabía a dónde iba. Cuando entré en una habitación extraña había una cama y supe que tenía que tumbarme. No estaba cansada pero mis miembros no respondían y mi mente estaba confusa. Oí unas palabras tranquilizadoras indistinguibles y luego los labios de Joe estaban sobre los míos. Me bajó la cremallera del vestido y me lo quitó. Cuando sentí el cosquilleo quise rodear a mi marido con los brazos, pero no podía moverlos. Tenía los ojos cerrados. Podía ver destellos de luz a través de mis párpados cerrados. Cuando conseguí abrir ligeramente los ojos, vi una cara con ojos azules que me miraban fijamente. Joe, no. Joe, no. Mi mente gritaba pero ninguna palabra escapaba de mis labios mientras mi boca se abría. A las 5 de la mañana, después de varias llamadas sin respuesta, finalmente me recosté en mi cama, completamente vestido, y caí en un sueño agotado y agitado, seguro de que nuestro matrimonio había terminado. A menos que ocurriera un evento catastrófico, no habría excusa que aceptaría ni perdón para esta traición flagrante. Poco después de las 7 de la mañana, sonó mi teléfono y pensando que era Elaine, estuve tentado de no contestar, ya que no había nada que ella pudiera decir para deshacer el daño que había causado. Sin embargo, al ver la identificación de llamadas, noté que era un número que no reconocía, así que presioné el botón de aceptar y dije con somnolencia: «Hola». La voz al otro lado preguntó: «¿Es este Joe Sullivan?». Al reconocer que sí, sentí un malestar en el estómago pensando que tal vez alguien estaba llamando para avisarme de ese evento catastrófico que no había considerado seriamente apenas unas horas antes. La voz continuó: «Joe, ¿te acuerdas de mí?
¿Terry Connor? Terry había sido uno de los patrulleros más nuevos bajo mi supervisión antes de que me retirara. Era un ex-marine y un buen policía, más astuto y conocedor de la calle que algunos de sus compañeros que no tenían experiencia militar. Claro, Terry, respondí, la preocupación evidente en mi voz. ¿Qué pasa? Pareció dudar, pero finalmente preguntó, ¿está tu esposa en casa? Empecé a temer lo peor cuando respondí. No, ella salió a cenar con un colega y se suponía que estaría en casa antes de las 11 de anoche. No he podido comunicarme con ella, todas mis llamadas han ido al buzón de voz. Pregunté con voz temblorosa, ¿está bien? Sí y no, Joe. Está en el hospital Mercy. Llegó a la sala de emergencias por su cuenta diciendo que había sido agredida sexualmente. Recibí la llamada, pero todo lo que dijo fue su nombre y que su esposo había sido policía, y que no hablaría con nadie más que contigo. No tiene heridas físicas visibles, pero los médicos le hicieron pruebas de sangre y un kit de violación. Lo siento por tener que darte esta noticia, pero creo que deberías venir lo más pronto posible. Voy a tener que reportarlo a los detectives, pero quería avisarte primero. ¿Cuánto tiempo tardarás en llegar? 15 minutos, fue mi breve respuesta. Está bien, Joe. Normalmente tendría que volver al patrullaje una vez que lleguen los detectives, pero retrasaré un poco para que llegues antes que ellos. Gracias, Terry, dije sinceramente, llegaré tan rápido como pueda. Mi primer pensamiento fue, voy a matar a ese desgraciado. No quería despertar a Tommy, pero no podía permitir que se despertara en una casa vacía sin saber qué estaba pasando. Fui a su habitación y lo sacudí suavemente para despertarlo, diciendo, «Escucha, hijo, despierta». Se frotó los ojos y parecía desorientado, pero continué rápidamente, porque tenía muy poco tiempo. «Tommy, mamá estuvo involucrada en un pequeño accidente de tráfico. Está bien, pero la están revisando en el hospital como precaución, así que tengo que ir allá con la información del seguro. Solo quería que no te despertaras en una casa vacía. Como dije, está bien, sin cortes, sin huesos rotos, así que no te preocupes. Vuelve a dormir. Estaré de regreso pronto». Su rostro mostraba preocupación, pero murmuró «Ok, papá» y volvió a recostar la cabeza. Mis manos temblaban tanto que tuve problemas para poner la llave en el encendido. Cuando desperté, fue por la urgente necesidad de defecar, pero aún estaba confusa y desorientada. La habitación estaba oscura, con la única iluminación débil que provenía de la luz nocturna del baño. Salí de la cama y me dirigí hacia la luz. Mi mente empezaba a aclararse lo suficiente como para darme cuenta de que no estaba en mi propia casa. Sentada en el inodoro, me di cuenta de que no fue el impulso de ir al baño lo que me despertó, sino el dolor en mi recto. Cuando me limpié, vi rastros de sangre en el papel higiénico, y fue entonces cuando me di cuenta de que me habían abusado. Mientras seguía sentada en el baño, imágenes de la noche anterior comenzaron a filtrarse en mi conciencia, y el pensamiento de lo que probablemente me habían hecho me provocó náuseas y empecé a vomitar. Apenas tuve tiempo de girar y caer de rodillas mientras comenzaba el vómito. Cuando ya no quedaba nada en mi estómago para expulsar al inodoro, me puse de pie desnuda apoyándome en el lavamanos del baño, mirando a una mujer que apenas reconocía. Mis ojos estaban inyectados en sangre, había marcas de mordeduras en ambos pechos y mi cabello estaba enmarañado y rígido. La vergüenza y la culpa me inundaron tan rápidamente como una ola traicionera en la playa que te derriba y te arrastra hacia abajo. No podía soportar seguir mirando a la mujer en el espejo. No reflejaba la imagen de la esposa segura y feliz, y madre amorosa, que debería haberme devuelto la mirada. Aún apoyada en el mostrador, dejé caer la cabeza y las lágrimas comenzaron a brotar. Cuando finalmente pude volver a mirar la fea imagen ante mí, supe que mi ingenua estupidez y mi terca obstinación me habían costado mi propio respeto, la pérdida de mi esposo y probablemente el respeto de mi hijo. Si hubiera tenido un cuchillo o un arma a mi disposición, habría matado al hijo de puta que había robado mi vida para su propia gratificación sexual egoísta. ¿Cómo pude emborracharme tanto?, pensé. Pero mientras rumiaba sobre las cosas que podía recordar, recordé que solo había tomado 3 copas, 2 en el restaurante y una en el club. Tal vez fue suficiente para sentir un ligero mareo, pero ciertamente no suficiente para perder el control. «El desgraciado me drogó», exclamé en voz alta. El maldito desgraciado había puesto algo en mi bebida. Sabía lo que quería hacer cuando entré en la habitación y lo vi allí, durmiendo sin ropa boca arriba con su instrumento de destrucción. Pensamientos de arrancarle los ojos, cortarle los testículos y arrancarle el miembro pasaron por mi mente, pero sabía que no tenía la fuerza física para lograrlo. Eso es lo que quería hacer, pero de repente supe lo que tenía que hacer y rápidamente y en silencio me dispuse a lograrlo. Me vestí en silencio y con una última mirada de odio absoluto hacia un monstruo que una vez admiré, salí de la habitación sin hacer ruido. Me tomó casi 15 minutos llegar a la sala de emergencias y, fiel a su palabra, Terry me estaba esperando. Debido a la hora temprana, había muy pocas personas en la sala de espera. ¿Dónde está ella?
Casi exigí mientras me dirigía hacia los cubículos con cortinas. Terry inmediatamente me detuvo poniendo una mano firme en mi pecho y dijo: «Espera, Joe, ella está dormida». Le dieron un sedante para calmarla, estaba bastante histérica. «Los detectives estarán aquí en unos minutos, aprovecha el tiempo para preparar tu historia». «¿Preparar mi historia?», dije enojado. «¿Qué quieres decir con preparar mi historia?». Terry aún tenía la apariencia y la constitución de un marine, y a pesar de mi propia condición física decente, él era 15 años más joven y obviamente más fuerte cuando puso su mano bajo mi brazo y apretando mi bíceps, me llevó a un rincón lejos de oídos curiosos. «Escucha, Joe, estoy de tu lado aquí», susurró, «no conozco tu situación matrimonial y no quiero saberlo. Lo que sé es que a las 4:15 de esta mañana tu esposa llegó aquí en taxi diciendo que la habían violado. Van a querer saber dónde estabas tú, cómo fue que ella no estaba en casa con su familia, con quién estaba y cómo fue que llegó aquí obviamente vestida para una noche en la ciudad». Ella no respondió esas preguntas cuando se las hice, todo lo que dijo fue: «No hablaré con nadie más que con mi esposo. Por respeto hacia ti, no insistí en el interrogatorio, pero los detectives seguramente lo harán. Así que todo lo que digo es que debes tener tus pensamientos claros para minimizar posiblemente las consecuencias, para ti y tu familia». Antes de que pudiera agradecer a Terry, dos cosas sucedieron simultáneamente. Llegaron dos detectives y el doctor de la sala de emergencias se acercaba hacia nosotros. Uno de los detectives era hombre y la otra mujer, a quien no reconocí. Al hombre lo conocía porque habíamos estado juntos en muchas escenas del crimen. Se llamaba Harvey Berg y era un policía de la vieja escuela con unos 30 años de experiencia en el trabajo. Cuando Harvey vio que el doctor se acercaba a mí, se contuvo, y cuando la policía mujer siguió caminando, él puso una mano en su hombro y dijo algo en voz baja. Ella no parecía contenta, pero se detuvo. El doctor preguntó si yo era el esposo de la paciente, y no pasó desapercibido que no me llamó el esposo de la víctima. Terry me dio unas palmaditas en la espalda y se encaminó hacia la salida. Luego el doctor habló con un ligero acento del Medio Oriente. «Señor Sullivan, soy el doctor Nadal, su esposa no tiene heridas visibles, per se. Digo visibles porque hubo desgarro en su recto, pero eso no requerirá intervención quirúrgica y debería sanar bastante rápido. También hay marcas de mordeduras, generalmente conocidas como chupetones, en ambos senos, pero tampoco requieren tratamiento». Mi corazón se hundió y una ola de mareo me invadió al imaginar a Elaine siendo abusada por ese desgraciado de mierda. «Hicimos un examen de abuso», continuó el doctor. «Se extrajo sangre para analizarla en busca de alcohol o drogas, pero esos resultados aún no han llegado. Hasta que no lleguen los resultados de los análisis de sangre. Eso es todo lo que podré decirles a usted o a los investigadores». Estaba comenzando a enojarme con su forma de expresarse, lo que me sugería que no estaba convencido de la falta de consentimiento. Encuentro sexual estaba muy lejos de abuso o agresión sexual, pero él continuó. «Su esposa se ha negado a responder cualquier pregunta sobre el incidente, excepto afirmar que fue drogada y abusada, insistiendo en hablar solo con usted. Por el momento, no veo razón para admitirla, pero me gustaría retrasar su liberación hasta que se completen los análisis de sangre. Entonces estaré en mejor posición para tomar una decisión final. Se le ha administrado un sedante suave para reducir su estado de agitación, pero está despierta ahora y puede verla. ¿Tiene alguna pregunta, señor Sullivan?». Sacudí la cabeza y respondí: «No». «Bueno», agregó, «si surge alguna pregunta, puede llamarme. Espero que los resultados estén listos en aproximadamente una hora y luego consultaremos». Sin una palabra de condolencia o simpatía, se marchó. Me dirigí hacia el área de los cubículos cuando la detective mujer, una morena baja con cara angulosa y ojos juntos, se interpuso en mi camino para bloquearme. Mi primer instinto fue apartarla de mi camino, pero antes de que pudiera reaccionar, ella dijo autoritariamente: «Lo siento, señor Sullivan, pero mi compañero y yo necesitamos hablar primero con su esposa. Por ahora, esto es una investigación criminal y necesitamos tomar una declaración». Me volteé para mirar a Harry, que se acercaba sacudiendo la cabeza en frustración, pero le dijo firmemente: «Déjalo, Anderson. Joe puede entrar a ver a su esposa unos minutos y luego haremos la entrevista». Avergonzada por haber sido contrariada, su rostro se enrojeció y respondió indignada: «Harvey, conoces las reglas. Si dejamos que el esposo entre, podría contaminar el caso al asesorar o colaborar con su esposa sobre su declaración, que podría ser usada más adelante en un juicio». Más tarde supe que se llamaba Sandra Anderson. Tenía 27 años y se había graduado de la universidad hacía menos de 5 años. Llevaba menos de un año en la división de detectives, pero tenía un gran apoyo en forma de un tío que era el vicealcalde. Cuando era nuevo en el departamento, había muy pocas policías, y rara vez se veía alguna, ya que la mayoría, no todas, habían sido protegidas por oficiales superiores y asignadas a trabajos administrativos que las mantenían fuera de peligro. Puede sonar sexista,
Pero conozco varios casos de asignaciones privilegiadas a policías mujeres a cambio de favores sexuales. Uno de esos casos involucró a un oficial en mi comisaría, cuya esposa, al graduarse de la academia, fue asignada inmediatamente como asistente de un subjefe. Era una rubia muy atractiva con un busto prominente y no sé cómo su esposo nunca sospechó. Pero resulta que él pensaba que el jefe le estaba haciendo un favor al mantener a su esposa fuera de las calles. Un día, varios meses después de su asignación, el esposo oficial recibió el encargo de llevar evidencia al laboratorio de la policía ubicado en el sótano de nuestro edificio de sede. Pensó en sorprender a su esposa llevándola a almorzar. Al entrar en la oficina del cuarto piso del jefe, se decepcionó al ver su escritorio vacío y pensó que la había perdido. Sin embargo, decidió verificar con el jefe por si ella estaba en otro lugar del edificio. Al entrar en la oficina, vio a su esposa en un abrazo apasionado con el jefe, con la mano del jefe dentro de su blusa abierta. Lamentablemente, su primera reacción fue sacar su arma y amenazar con matar a ambos. Afortunadamente, fue lo suficientemente inteligente como para no jalar del gatillo y en su lugar golpeó al jefe en la cabeza. Se vio obligado a renunciar en lugar de enfrentar cargos por agresión. El subjefe tuvo que jubilarse y, increíblemente, la esposa fue reasignada a otra división y un año después fue ascendida a detective. Pero eso fue entonces y esto es ahora, cuando el acoso sexual en el lugar de trabajo es la frase popular. El aumento de mujeres en la fuerza ha sido exponencial y aunque las relaciones sexuales evidentes han terminado, las mujeres, en su mayoría, están recibiendo la mayor parte de las asignaciones de ropa de civil y de detective. Harvey respondió sarcásticamente. Mira, Anderson, yo estaba haciendo arrestos por delitos graves antes de que tú nacieras, y como detective principal tomaré las decisiones. Joe Sullivan es un colega, jubilado o no, y merece cierta cortesía profesional. Si eso te molesta, puedes esperarme en la cafetería o simplemente quedarte en el coche. Y si quieres denunciarme, adelante, de todos modos necesito una razón para jubilarme. Con eso, el detective Anderson se dio la vuelta y se alejó. Fuera del alcance del oído, Harvey murmuró para sí mismo. Maldita sea, acción afirmativa. No podría encontrar a un jugador en una partida de póker. Adelante, Joe, te doy 15 minutos mientras termino algunos papeles de nuestra última llamada. Cuando aparté la cortina del cubículo de Elaine, ella giró la cabeza y al ver que era yo, se apartó y comenzó a sollozar. Tomando una silla, me senté en silencio y le permití recuperar el control. Por supuesto, sentí simpatía al verla en tal angustia, pero honestamente sentía más enojo que empatía todavía. Ella me había engañado cuidadosamente al no mencionar el género del bastardo y permitirme abrir la puerta, asumiendo que al no decírmelo minimizaría el conflicto y el tiempo para disuadirla de su locura. No pude mirar a mi esposo a los ojos, así que giré la cabeza bruscamente y simplemente empecé a llorar. Había deseado tanto que él estuviera a mi lado, pero ahora no sabía qué decir. ¿Cómo me disculpo por ignorar sus objeciones y preocupaciones, y terminar siendo utilizada por un depredador sexual como si fuera un trozo de carne? A la luz del día me di cuenta de que fue una cita, sin importar cuán inocentes fueran mis intenciones, había salido a cenar y bailar con un hombre que no era mi esposo. Varias veces mientras yacía aquí, había considerado cómo habría reaccionado si la situación fuera al revés si Joe me hubiera dicho que iba a salir con Andy y resultara que Andy fuera Andrea, una mujer más joven y atractiva a la que él quisiera recompensar por alguna razón u otra. Conocía la respuesta y eso me aterraba. La voz de Joe me sacó de mis horribles recuerdos cuando dijo de manera muy práctica. Elaine, los detectives vendrán aquí pronto para tomar tu declaración, así que debes estar preparada para que algunas de las preguntas sean embarazosas e intrusivas. Sin embargo, si tu afirmación es que el sexo ocurrió debido a tu incapacidad mental por drogas o alcohol excesivo, simplemente responde sinceramente. Tengo que decirte, Elaine, que si intentas engañarlos de alguna manera, se darán cuenta. El detective principal tiene más de 30 años de experiencia y es un hábil interrogador, él verá a través de cualquier intento de engaño. Habló de manera tan distante que las únicas palabras que resonaron en mí fueron afirmación y posible engaño. Y aparte de eso, ni siquiera me había tocado, no había simpatía en su voz y sonaba más como un maldito abogado que como mi esposo. Incluso a través de mis lágrimas sentí cómo crecía mi enojo y finalmente, mirándolo, estallé. Joe, suenas como si no me creyeras. No hablé con nadie hasta que llegaste porque me has conocido durante más de 20 años y sabes que aunque lo que hice fue estúpido, nunca tuve la intención de tener relaciones, y mucho menos esperaba ser abusada, por alguien a quien respetaba y consideraba amigo. Maldita sea, Joe, no fui seducida por ese monstruo, fui drogada y abusada. Supongo que tú no lo ves así que, ¿por qué no te vas y te unes a tus amigos policías? Aparté la cabeza, demasiado enfadada incluso para llorar, mientras escuchaba cómo su silla rasgaba el suelo de baldosas y, sin decir una palabra más, oí cómo se abría y cerraba la cortina de privacidad. Sabía que se había ido, probablemente para siempre.
Cuando volví a la sala de espera, Harvey me miró interrogativamente. Su pareja indignada estaba sentada al otro lado de la habitación con los brazos cruzados sobre su escaso pecho, y una mueca petulante en el rostro. Gracias, Harvey, dije sinceramente, sabiendo que él podría meterse en problemas por lo que acababa de hacer por mí. Puedes entrar ahora, pero solo para dejar constancia. Yo intencionalmente provoqué una respuesta enojada de ella, y creo que está diciendo la verdad. Él asintió y con una señal no verbal a su pareja, ella entró renuentemente detrás de él hacia el cubículo. Unos 45 minutos más tarde, Harvey y su compañera aún no habían salido cuando vi al doctor Nadell mirando alrededor de la sala de espera, que ahora estaba más llena. Cuando me vio, me hizo una señal para que lo siguiera y entramos en una pequeña sala de examen por el pasillo desde la sala de emergencias. Después de sentarnos ambos, me habló en un tono menos clínico que antes, diciendo: los análisis de laboratorio han regresado y mostraron una cantidad significativa de rohypnol y ketamina en su sangre. Como seguramente sabrá usted como expolicía, estos son comúnmente conocidos como drogas de violación, y en combinación tienen el efecto de reducir las inhibiciones y aumentar el deseo sexual, pero también paralizan en cierta medida la comunicación entre el cerebro y los músculos del cuerpo. Esto hace que la resistencia sea difícil, si no imposible. He explicado esto a los detectives y les di una copia del análisis químico. También le he administrado un suero intravenoso para ayudar a acelerar la eliminación de las sustancias de su sistema, pero podrá ser dada de alta en aproximadamente 3 horas. Se puso de pie y extendió la mano, añadiendo: lamento mucho que usted y su esposa tengan que pasar por esto, pero bajo las circunstancias creo que el tiempo y tal vez algo de consejería ayudarán a que ella y usted se recuperen completamente. Cuando él empezó a darse la vuelta para irse, me puse de pie y dije: doctor, ¿puedo hacerle algunas preguntas? Parecía un poco incómodo después de haber completado lo que consideraba su tarea oficial como médico tratante, pero asintió con reluctancia. Creo que podría haber anticipado mis preguntas, lo que aumentó su incomodidad. Entiendo sobre las drogas y sus efectos, pero lo que me gustaría saber, en realidad necesito saber, es si las drogas impiden que una mujer experimente placer. Él soltó un suspiro exasperado y me hizo un gesto para que me sentara mientras él retomaba su silla. De manera paciente pero no carente de simpatía, él dijo: señor Sullivan, no puedo responder eso con ningún grado de certeza, pero puedo decir que cuando los órganos sexuales de una persona son estimulados lo suficiente, el cuerpo puede reaccionar a esa estimulación, pero el cerebro puede no hacerlo. Así que la reacción del cuerpo es estrictamente fisiológica. Puede no haber participación cerebral o emocional voluntaria en casos como este. Para responder a su pregunta velada sobre si su esposa pudo haber experimentado un orgasmo, sí, es bastante posible. Incluso las víctimas que no han sido drogadas y han sido abusadas a la fuerza a veces han reportado haber tenido orgasmos. De hecho, ese hecho a menudo agrava su tormento, porque sus cuerpos las traicionaron y experimentaron placer físico de un asalto no deseado. Recuerde que ya sea drogada o físicamente forzada, la reacción sigue siendo involuntaria, al igual que lo es el dolor. Él me dio una palmada en el hombro, se puso de pie y se alejó, probablemente agradecido de que no tuviera más preguntas difíciles con las que asediarlo. No me di cuenta de que Harvey y su compañero estaban parados cerca de la entrada del área de tratamiento, aparentemente esperando la partida del doctor. Cuando Harvey se acercó a mí, su compañera me miró con menos hostilidad que antes, pero no se unió a nosotros, optando por permitir que Harvey entregara cualquier noticia, ya sea buena o mala. Comenzó diciendo: Joe, tienes 20 años de experiencia policial, así que no voy a insultar tu inteligencia describiendo nuestros procedimientos. Primero déjame decirte que lo siento por ti y especialmente por tu esposa. Entre su declaración y el informe de laboratorio, no tengo dudas de que fue drogada y debido a su incapacidad para dar consentimiento, fue efectivamente abusada. El tipo probablemente le dio algo cuando ella fue al baño de damas. Ella no tenía idea de sus intenciones y no recuerda una parte significativa del asalto. Ahora viene la parte difícil. Me duele decirlo y si lo estuviera diciendo a un desconocido sería una violación significativa del protocolo, y podría haberme acusado de malversación. Por el bien de tu familia, especialmente de tu esposa, no recomendaría perseguir cargos contra este desgraciado. Comencé a protestar, pero él me detuvo rápidamente interrumpiendo. Escúchame, Joe, cualquiera que sea tu decisión, yo te respaldaré. Tú sabes mejor que nadie lo falso que puede ser nuestro sistema legal. Si el desgraciado consigue un abogado medio decente, primero va a insinuar que tu esposa fue intencionalmente a una cita con este tipo. Sí, sé que ella te tomó desprevenido sin intención, ella explicó detalladamente las circunstancias. Sin embargo, para un jurado, el hecho de que ella salió a cenar, beber y bailar podría ser muy perjudicial para un veredicto de inocencia. En cuanto a las drogas, la defensa argumentará que las tomó voluntariamente para reducir sus inhibiciones.
Ya existe jurisprudencia al respecto, no solo en esta jurisdicción sino en todo el país. Algunas mujeres han usado estas drogas por su cuenta. También van a argumentar que cuando ella se dio cuenta de cuánto tiempo había transcurrido mientras estaba en la habitación, se dio cuenta de que su matrimonio podría estar en peligro, y se inventó una historia para ir al hospital solo para cubrirse y tratar de salvar su matrimonio. No tengo que decirte lo despiadados que pueden ser los abogados. Van a arrastrar a ambos por el fango y la prensa local los retratará a ti como un esposo permisivo, y a ella como una esposa promiscua, por extensión, una mala madre. Habrá repercusiones para tu hijo por parte de sus compañeros y al final, es probable que ese bastardo salga impune. Joe, deberías hablar con tu esposa, obtener su opinión porque al final ella tiene que tomar la decisión. Pero, Joe, necesitaré una respuesta antes de irme de aquí. Puedo redactar esto como el caso de una esposa desviada que fue llevada por el mal camino y fue descubierta. Y el informe nunca verá la luz del día. Después de 30 años, tengo muchos favores pendientes tanto en el departamento como en la oficina del fiscal. Así que no habrá preocupaciones sobre cargos por presentar un informe policial falso. Al principio, Elaine estaba histérica ante la sugerencia de que su agresor podría salir impune. Gritaba que nadie le creía, ni el médico, ni los policías, ni siquiera su esposo. Agarré su mano, pero ella la apartó bruscamente y comenzó a sollozar. Volví a tomar su mano, esta vez sin soltarla cuando intentó zafarse. Cariño, todos te creen, todos. No se trata de creerte o no. Esto se trata de una realidad desafortunada. No se trata de dejar que ese desgraciado se salga con la suya. Se trata de ahorrarte la vergüenza y la indignidad de un juicio público. No solo en la sala del tribunal sino también en los medios locales. Si hubiera siquiera una posibilidad del 50% de que pudiéramos ganar, ni siquiera sugeriría esto, pero en realidad, ni siquiera estamos cerca de eso. Al final, ella cedió a regañadientes, creo que más para evitarle a Tommy la vergüenza que a ella misma. Como prometió, Harvey enterró la historia y nunca más supimos del fiscal. Lamentablemente, no todos los relatos tienen un final feliz y el nuestro es uno de esos casos. La terapia para ambos fue emocionalmente difícil. Especialmente cuando ella describió cómo recordaba abrir los ojos, pensó que era yo quien estaba sobre ella. El terapeuta intentó justificar su reacción preguntándome: Joe, si estuvieras en una situación similar, ¿podrías retirarte de la persona? Tomé un momento antes de responder. Primero que nada, Doc, no me pondría en una posición tan vulnerable, así que el punto es irrelevante. Pero, dado que la pregunta es teórica, mi respuesta es, sí. Ambos intentamos con todas nuestras fuerzas durante los siguientes 8 meses salvar la relación. Pero al final fue como si, Frasty, se estuviera derritiendo hasta que la cabeza finalmente se desprendió y se rompió. Curiosamente, llegué a un punto en el que casi había olvidado el aspecto. Era la imagen de ella bajando esas escaleras, alcanzando para besarle la mejilla y la última mirada desafiante que me dio mientras permitía que él le pusiera el brazo alrededor y la llevara por la puerta, y en retrospectiva, fuera de mi vida. Oh, explicó Adenausham, como estaba enojada y lo hizo solo para molestarme un poco, pero el simple hecho de que quisiera herirme de esa manera fue más de lo que pude superar. Han pasado 2 años desde nuestro mutuo y lacrimoso divorcio. Le di a él en la casa hasta que Tommy cumpla los 18 años o termine la universidad, pero en realidad probablemente se la dé de todas formas. Tengo una pensión y un negocio rentable, y ella eventualmente recibió $250,000 de la empresa, aunque negaron cualquier culpa. Sin embargo, obtuvimos una pequeña medida de venganza contra Conrad Hunter. Aunque nuestro abogado nos aconsejó que una demanda civil probablemente no sería viable. Si presentó nuestras declaraciones notariadas junto con una copia del informe toxicológico, el cual, por supuesto, el desgraciado negó vehementemente tener cualquier parte en ello. Sin embargo, en su oficina anterior hubo 2 denuncias por abuso en su contra que fueron pasadas por alto, ya sea intencional o inadvertidamente. Otra empleada mujer había denunciado que él le había tocado los senos en la sala de descanso. La otra era una empleada casada que solicitó un traslado a una ciudad donde su esposo estaba siendo reasignado. Hunter le dijo que con su influencia podría asegurar su traslado si ella simplemente le daba una satisfacción rápida. Ninguna de las acusaciones pudo ser comprobada y aunque la acusación de Elaine estaba en la misma categoría de ella dijo, parece que la empresa estaba cansada de exponerse a posibles demandas legales. Él no solo no obtuvo su promoción a Londres, sino que fue despedido con causa, lo que significaba que no recibió una carta de recomendación después de 12 años de servicio. La empresa simplemente le dio el dinero a Elaine para evitar el bochorno público y una costosa demanda. Ambos lamentamos que nuestro matrimonio no fuera salvaguardable, pero nos dimos cuenta de la futilidad de continuar con una farsa, que estaba teniendo efectos perjudiciales en nuestro hijo. Hasta donde sé, ninguno de los dos salió con alguien durante más de un año. Pero Elaine ha estado viendo a alguien con bastante frecuencia últimamente.
Él es unos años más joven que ella y quedó viudo a una edad temprana. Parece ser un tipo íntegro y en raras ocasiones cuando nos encontramos, él hace un esfuerzo por ser amistoso. Sin embargo, es difícil olvidar los 19 años de intimidad con una esposa, así que al principio, aunque educado, fui frío con sus gestos de amistad. Pero mi celos ha ido disminuyendo poco a poco y ahora les deseo lo mejor. Mi actitud más amigable, estoy seguro, tiene mucho que ver con la mujer que estoy viendo actualmente. Alisa fue cliente en varias mejoras para el hogar en el pasado. Y obtuvo el divorcio hace más de un año cuando su esposo abusivo y alcohólico entró en una rabieta que la dejó en el hospital con una conmoción cerebral y la clavícula fracturada. Su hijo de 14 años, Kevin, y yo nos hemos vuelto bastante cercanos y lo he incluido en varias salidas recientes con Tommy. Los chicos parecen llevarse muy bien y aunque mi relación con Alisa se ha vuelto íntima, mantenemos residencias separadas, tanto por la apariencia de propiedad para los chicos, pero también porque aún tenemos cierta reticencia hacia el matrimonio. El tiempo dirá. Ahora, llegamos a la parte que siempre mantuve oculta. Mientras Elaine tuvo su venganza contra Conrad, la mía aún estaba por llegar. Durante mis años en el servicio policial, conocí a mucha gente, buena, mala y realmente repugnante. Pero a veces te encuentras con alguien que es repugnante pero tiene una brújula moral en ciertos asuntos. Uno de esos hombres era Mario. Era un matón de la mafia irlandesa. Lo arresté 3 veces por cargos de agresión, pero las 3 veces quedó libre. Lo vi 3 meses después del incidente con mi esposa. Me recibió como a un viejo amigo y hablamos de la vida. 5 días después, me llamó y me pidió que nos encontráramos en un bar local. Lo hice, y una vez que terminamos las bebidas, me pidió que lo acompañara al estacionamiento. Cuando llegamos a su coche, dijo, «Tengo un regalo para ti». Abrió el maletero y había una bolsa pequeña dentro. Había un frasco pequeño como los que ves en un laboratorio de biología escolar. Iluminó con la linterna de su teléfono. Contenía lo que parecía un órgano masculino y 2 testículos. El tormento de tu esposa nunca volverá a mostrar su rostro a una mujer. Oh, no te preocupes, está vivo. Nos aseguramos de que esté vivo, simplemente ya no será el gran hombre. No tuve palabras para Mario. Estreché su mano y me fui a casa. A veces, la vida te da regalos de la nada. Lo bien que hacía Joe de no confiar en Connie. Tal cual dijo, su caballerosidad era una fachada para esconder el lobo tras sus ojos. Su venganza sí que ha sido magnífica. Connie realmente merecía quedarse sin su miembro. Lo triste de la historia es que Ellen sí fue la caperucita roja que confió en el lobo disfrazado con piel de oveja. Y eso la llevó a ser abusada y perder a su esposo. Sí que existen monstruos y a veces es difícil identificarlos. Si te ha gustado la historia de esta venganza, déjanos un me gusta y suscríbete al canal.